Mucho antes de que el primer ser humano respirara, antes de que la Tierra girara sobre su eje y antes de que el Sol iluminara los cielos, ocurrió una traición tan profunda que marcó para siempre el destino del universo. Lucifer, el ángel de luz, aquel que resplandecía con belleza incomparable, aquel cuyo nombre significaba portador de luz, se levantó contra el mismo Hijo de Dios. Esta no fue una simple rebelión de orgullo, fue una traición directa contra Jesús, contra el plan eterno de salvación, contra la verdad misma. ¿Cómo es posible que un ser creado en perfección, tan cercano al trono, pudiera corromperse al punto de desafiar al Creador? La respuesta se encuentra en lo más oscuro del corazón humano, porque lo que ocurrió en los cielos sigue ocurriendo en cada alma que se debate entre la humildad y la soberbia, entre la obediencia y la rebeldía. Lucifer no solo se rebeló contra Dios, sino que con su traición buscó destruir la obra que Jesús había preparado desde antes de la fundación del mundo. Esa obra eras tú, era la humanidad, era el propósito eterno que él no soportaba ver cumplido. Imagina por un momento la corte celestial. Ángeles innumerables adorando, la música del cielo resonando con gloria, y en medio de todo, Lucifer, el querubín protector, con vestiduras de piedras preciosas, reflejando la luz del mismo trono. Pero detrás de esa gloria se gestaba algo terrible, la envidia hacia Jesús, el Verbo eterno, el ungido, aquel por quien y para quien fueron creadas todas las cosas. Lucifer deseaba el lugar que no le correspondía, la adoración que pertenecía únicamente a Cristo. Y así, lo que comenzó como una chispa de orgullo se convirtió en el incendio de la traición. Hoy vamos a revelar lo que muchos nunca han escuchado. No se trata solo de un relato antiguo, no es simplemente una historia lejana. Es la raíz de toda batalla espiritual que enfrentas cada día. Quédate hasta el final, porque descubrirás no solo por qué Lucifer traicionó a Jesús, sino también cómo esa traición sigue intentando repetirse en tu vida. Este mensaje no es historia muerta, es advertencia viva, es revelación profética. Lo que vas a escuchar puede transformar tu fe, abrir tus ojos y darte la fuerza para reconocer la voz del enemigo cuando susurra mentiras en tu mente. Prepárate, porque lo que aprenderás hoy no lo olvidarás jamás. Y antes de avanzar, suscríbete a este canal y activa la campana, porque cada revelación que compartimos aquí es parte de una batalla mayor. Una batalla donde cada palabra puede ser la chispa que despierte tu espíritu y te acerque más a la verdad de Dios. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te quedes hasta el final de este video. Lo que descubrirás hoy cambiará tu manera de entender la lucha espiritual y la historia del universo. Y si quieres seguir conociendo más revelaciones ocultas de la Biblia, suscríbete ahora y activa la campana, porque cada semana compartimos misterios que rara vez escucharás en otro lugar. Lucifer no siempre fue el enemigo. No siempre fue el príncipe de las tinieblas ni el acusador de los hermanos. Su historia comenzó en lo más alto del cielo, en una posición de honra que pocos podrían imaginar. La Biblia lo describe como un querubín protector, un ser resplandeciente cubierto de piedras preciosas, un reflejo viviente de la gloria de Dios. En Ezequiel se nos muestra su esplendor, estaba adornado con rubíes, topacios, diamantes, berilos, ónices y jaspes, zafiros, carbunclos y esmeraldas, montado sobre oro puro. Cada detalle de su ser transmitía la perfección con la que fue creado. Él no era un ángel cualquiera, era el más glorioso de todos, colocado en un lugar de proximidad al trono mismo del Altísimo. Era el portador de la luz, el encargado de reflejar la gloria divina hacia la creación angelical. Pero su gloria no provenía de sí mismo, sino de la luz que reflejaba de aquel que estaba en el centro de todo, Jesús, el Verbo eterno. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo existía con el Padre en perfecta unidad, y Lucifer, como criatura, fue formado para servir en esa esfera de resplandor. Cada movimiento suyo estaba impregnado de propósito, cada nota que brotaba de sus instrumentos interiores llevaba la adoración hacia el trono de Dios. Porque sí, Lucifer tenía algo único, fue creado con la capacidad musical más extraordinaria del universo. Su voz, sus cuerdas, sus entrañas eran como un órgano celestial que elevaba himnos de adoración. Imagina la sinfonía del cielo, los coros angelicales entonando al unísono, y en medio de ellos, la dirección musical de aquel que portaba la luz. En ese tiempo, Lucifer no conocía la sombra de la maldad. Él era perfecto en todos sus caminos, hasta que la iniquidad fue hallada en él. ¿Por qué es importante entender este origen? Porque sin comprender el lugar que ocupaba Lucifer, no podemos dimensionar la magnitud de su caída ni el peso de su traición. Él no era un adversario débil ni un ser menor. Era la joya de la creación angelical, el más cercano a la perfección divina. Y es aquí donde encontramos una lección que traspasa los tiempos. No importa cuán alto llegues, no importa cuán brillante sea tu talento,
Si tu corazón no permanece humilde delante de Dios, la caída puede ser tan grande como tu ascenso. Lucifer no pecó porque le faltara algo, pecó porque quiso más de lo que le correspondía. Y ese deseo lo llevó a desafiar directamente al Hijo de Dios. La relación entre Lucifer y Jesús es clave en este misterio. Jesús no solo era el Hijo unigénito del Padre, sino que era la imagen misma de la gloria de Dios. Toda la creación lo reconocía como el centro y la fuente de la vida. Lucifer debía reflejar esa gloria, no competir con ella. Pero dentro de él nació un pensamiento: ¿por qué rendir adoración a Cristo, si yo mismo soy glorioso? Ese fue el inicio de la distorsión, la semilla de la traición. Lo que parecía una reflexión inocente se convirtió en un veneno que comenzó a infectar su ser. La belleza que Dios le dio se transformó en orgullo, y el orgullo en envidia, y la envidia en rebelión. La Escritura afirma que Lucifer fue hallado lleno de violencia a causa de su comercio. Esto no se refiere a comercio físico, sino a cómo comenzó a negociar con las mentes y los corazones de los ángeles. Comenzó a sembrar dudas, a introducir preguntas, a sugerir que tal vez él podía ofrecer un liderazgo mejor. Su envidia hacia Jesús se disfrazaba de argumentos sutiles, y con cada palabra, iba arrastrando consigo a una tercera parte de los ejércitos celestiales. La traición no surgió de la nada, fue gestada en secreto, en pensamientos ocultos que con el tiempo se convirtieron en una rebelión abierta. Aquí comprendemos algo vital. Toda caída comienza con un pensamiento no confrontado, con una semilla de orgullo que no se arranca a tiempo. Pero volvamos al principio, al esplendor de su origen. Lucifer era un reflejo de la luz divina, pero no era la luz misma. Era un espejo, no la fuente. Y ese es el error más grave que puede cometer cualquier criatura: confundir el reflejo con el origen. Así como la luna brilla en la noche gracias al sol, Lucifer brillaba únicamente porque Jesús era la fuente de esa luz. El día que quiso ser el sol y no el reflejo, comenzó su destrucción. La Biblia dice: tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Esa declaración no fue solo orgullo, fue usurpación. No quería estar bajo Jesús, quería estar en su lugar. Y aquí descubrimos por qué su traición fue tan grave. No fue una rebelión contra un mandato cualquiera, fue un ataque directo contra la autoridad de Jesús, contra su reinado eterno. Lucifer sabía quién era el Verbo. Sabía que por él fueron hechas todas las cosas. Sabía que sin Jesús nada de lo que existe podría sostenerse. Y aún así, decidió oponerse. Esta no fue una rebelión ignorante, fue consciente, calculada, alimentada por la soberbia. Él conocía la verdad y la rechazó. Y al hacerlo, no solo se condenó a sí mismo, sino que desató una guerra que hasta hoy sigue marcando la historia de la humanidad. Este origen nos enseña que la gloria sin carácter es peligrosa, que el talento sin humildad es un arma de doble filo. Lucifer lo tuvo todo, pero no supo someterlo a los pies de Cristo. El orgullo lo cegó, y lo que comenzó como un ángel lleno de luz terminó convirtiéndose en el portador de tinieblas. Aquí encontramos una advertencia para nosotros. El enemigo no siempre se presenta como oscuro desde el principio. A veces se viste de luz, se disfraza de belleza, de sabiduría, de poder. Pero detrás de esa apariencia hay un corazón rebelde. Por eso Jesús advirtió que conoceríamos el fruto, no solo la apariencia. Lucifer parecía perfecto, pero su fruto fue la traición. Imagina el cielo en esos días. Los ángeles confiaban en él, lo seguían, lo admiraban. Era un líder natural, carismático, resplandeciente. Nadie podía imaginar que en su corazón se estaba formando la mayor conspiración de la eternidad. Y sin embargo, así fue. El portador de luz decidió oscurecerse a sí mismo con la sombra de la envidia. La traición a Jesús no comenzó con una espada levantada, comenzó con un corazón levantado en soberbia. Y desde ese momento, nada volvió a ser igual. Al entender su origen, comprendemos también la profundidad del amor de Dios. Porque aún sabiendo que una de sus criaturas más gloriosas se levantaría contra él, el Padre decidió seguir adelante con el plan de la creación. No detuvo la historia, no destruyó a Lucifer en el acto, porque sabía que de esta batalla surgiría algo más grande, la revelación del poder de la cruz. Lo que Lucifer planeó para robar la gloria de Cristo terminó siendo la plataforma para que Jesús manifestara la victoria más grande de todas. El origen de Lucifer es, en última instancia, la historia de una advertencia y de una promesa. Advertencia para los que creen que pueden vivir en orgullo sin consecuencias. Promesa de que, aunque el enemigo se levante, el plan de Dios siempre prevalecerá. Lucifer cayó, pero Jesús sigue siendo exaltado.
Y esa es la verdad que sostiene el universo hasta hoy. La rebelión en el cielo no comenzó con un estallido de violencia inmediata, sino con un susurro, con una idea sembrada en el corazón de Lucifer que lentamente fue tomando fuerza hasta transformarse en un grito contra el trono de Dios. Lo que inició como una semilla de orgullo se convirtió en un movimiento que sacudió los cielos. Lucifer no estaba solo, supo manipular, supo seducir, supo convencer a otros de seguirlo en su camino de oscuridad. Aquí no hablamos de un acto impulsivo, hablamos de un plan cuidadosamente orquestado para desafiar al mismísimo Jesús, el Hijo de Dios. Imaginemos ese momento. Los ángeles, millones de seres de luz, cada uno creado para adorar, servir y ejecutar la voluntad de Dios. En medio de ellos, Lucifer, el portador de luz, comienza a caminar entre los ejércitos angelicales hablando en secreto, levantando preguntas que antes nadie se atrevía a formular. ¿Por qué toda la gloria debe ir a Jesús? ¿Acaso no tenemos nosotros también esplendor? ¿No podría haber otro camino, otro liderazgo? Poco a poco, lo que parecía imposible comenzó a infiltrarse en los corazones de muchos. Lucifer les hacía pensar que él podía ofrecer algo más, que podían tener una libertad que hasta ese momento no conocían. Y así, el veneno de la rebelión comenzó a extenderse. El libro de Apocalipsis nos da un vistazo de lo que ocurrió. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron. Ese dragón era Lucifer, ya transformado en Satanás, el adversario. Antes de llegar a la guerra abierta, hubo un proceso de conspiración, de seducción espiritual. Lucifer no se levantó solo con espada en mano, se levantó con palabras, con discursos persuasivos, con mentiras disfrazadas de verdades. Lo mismo que más tarde usaría con Eva en el Edén, primero lo practicó con los ángeles en el cielo. El padre de la mentira ya estaba sembrando falsedad desde ese entonces. La traición contra Jesús fue clara. Lucifer no se conformaba con ser reflejo de la gloria, él quería el trono. No se conformaba con cantar para el Cordero, él quería que cantaran para él. Quiso la adoración que pertenecía solo al Verbo eterno. Y lo más terrible es que no solo se rebeló él, sino que arrastró con su influencia a una tercera parte de los ángeles del cielo. Seres que fueron creados para la luz, terminaron siguiendo al portador de tinieblas. Y aquí vemos una verdad impactante. Incluso en un ambiente perfecto, incluso en la misma presencia de Dios, el corazón puede corromperse si se aparta de la verdad. Esto nos enseña que la fidelidad no depende del lugar donde estemos, sino de la decisión de nuestro corazón. El cielo, que siempre había sido un lugar de perfecta armonía, se convirtió en un campo de división. Un tercio de los ángeles comenzaron a cuestionar a Dios, comenzaron a levantar su voz en favor de Lucifer. Y así, se gestó la primera guerra espiritual de la eternidad. Miguel, el arcángel guerrero, se levantó en defensa del trono. Su nombre significa ¿quién como Dios? Y con ese clamor dirigió a los ejércitos fieles. En ese instante, la adoración se convirtió en batalla, y la música del cielo se transformó en el rugido de la guerra. Imagina el choque. Ángeles contra ángeles, luz contra oscuridad, fidelidad contra traición. No había armas físicas como las que conocemos, eran choques de poder, de gloria, de autoridad. El resplandor de Miguel contra la sombra creciente de Lucifer. Cada ángel debía tomar una decisión, permanecer leal a Jesús o seguir la ambición de Lucifer. Y lo que parecía imposible ocurrió, muchos eligieron seguir al rebelde. Aquí descubrimos la magnitud de la traición, porque no fue simplemente un ángel contra Jesús, fue un ejército entero contra su Señor. Lucifer se levantó con furia, convencido de que podía vencer. Su orgullo lo cegó al punto de pensar que podía destronar al Hijo de Dios. Pero el poder de Cristo es inconmensurable. No fue una batalla equilibrada, fue un acto de justicia. Miguel y sus ángeles prevalecieron porque peleaban bajo la autoridad del Cordero. Lucifer fue derrotado, pero no destruido. Fue expulsado, arrojado a los lugares bajos, junto con sus seguidores. El cielo respiró paz nuevamente, pero una herida había quedado abierta. La rebelión había ocurrido, y la traición se había manifestado. El portador de luz se había convertido en el príncipe de las tinieblas. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué contra Jesús? Porque Jesús es el centro del plan eterno. Lucifer no soportaba que toda rodilla se doblara delante del Hijo. Quiso ocupar ese lugar, quiso robar esa adoración. Su traición fue personal y directa, porque en su corazón no había espacio para la humildad. Aquí vemos una revelación profunda. Todo pecado de orgullo es, en última instancia, una traición contra Cristo.
Cada vez que alguien exalta su ego por encima de Dios, repite la rebelión de Lucifer. Cada vez que alguien busca su propia gloria, traiciona la cruz. Por eso la Biblia advierte tanto contra el orgullo, porque es la raíz de la caída. La rebelión en el cielo no quedó en el cielo, se trasladó a la tierra. Lucifer, expulsado y lleno de odio, convirtió su traición en un ataque constante contra la humanidad, la creación más amada por Dios. Si no pudo tomar el trono de Jesús, intentaría arruinar la obra de Jesús. Si no pudo ser adorado en el cielo, buscaría ser adorado en la tierra. Y lo logró. Desde los inicios, las culturas comenzaron a levantar ídolos, a rendir culto a falsos dioses, a adorar lo creado en lugar del Creador. Todo ese sistema de idolatría tiene una raíz, la rebelión de Lucifer. Este relato no es solo historia, es advertencia viva. Así como en el cielo hubo quienes eligieron seguir al rebelde, hoy en la tierra hay quienes siguen sus pasos. Así como hubo quienes permanecieron fieles a Cristo en medio de la confusión, hoy también hay quienes se mantienen firmes en la verdad. La pregunta es la misma: ¿de qué lado estás? La guerra espiritual no terminó con la expulsión de Lucifer, continúa hasta hoy. Y cada decisión que tomas refleja si eres parte de la fidelidad o de la traición. Pero en medio de este conflicto, hay una verdad poderosa que debemos recordar: Jesús nunca estuvo en riesgo de perder. Su autoridad es eterna, su reinado es inquebrantable. Lucifer fue vencido, no porque Miguel fuera más fuerte en sí mismo, sino porque peleaba bajo el nombre del Hijo. Esa es la misma autoridad que hoy está disponible para ti. Cada vez que enfrentas tentación, cada vez que luchas contra pensamientos de orgullo, puedes invocar el nombre de Jesús y vencer, porque el mismo poder que derrotó a Lucifer en el cielo está disponible para los que creen en él. La rebelión en el cielo revela también el corazón de Dios. Él pudo haber eliminado a Lucifer al instante, pero permitió que el proceso se desarrollara para mostrar que ningún plan de rebelión puede prosperar contra su Hijo. Lo que parecía una amenaza terminó siendo una oportunidad para que todos los seres creados vieran la justicia de Dios y la superioridad de Cristo. La derrota de Lucifer no fue solo un castigo, fue una proclamación eterna de que no hay nadie como Jesús. Ningún ángel, ningún hombre, ningún poder puede igualar al Verbo de Dios. Por eso, cuando hablamos de la traición de Lucifer, no hablamos solo de una historia del pasado, hablamos de la raíz de cada batalla espiritual en el presente. Él sigue intentando lo mismo: sembrar dudas, levantar orgullo, apartar la adoración de Jesús. Pero la victoria ya fue decretada. La rebelión terminó en derrota, y la cruz selló esa sentencia para siempre. Lucifer puede rugir, puede engañar, puede atacar, pero nunca podrá destronar a Cristo. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la seguridad que sostiene nuestra fe. La rebelión en el cielo nos enseña a no subestimar al enemigo, pero sobre todo a no sobreestimar su poder. Sí, logró arrastrar a una tercera parte, pero 2/3 partes permanecieron fieles. Sí, levantó guerra, pero fue derrotado. Sí, sigue engañando, pero ya está condenado. Cada detalle de su rebelión apunta a una sola conclusión: Jesús reina, Jesús vence, Jesús es inmutable. La traición de Lucifer solo sirve para resaltar la gloria de Cristo. Porque incluso en medio de la oscuridad, la luz del Hijo de Dios brilla más fuerte que nunca. La traición de Lucifer no quedó confinada al cielo. Su caída y su rebelión dejaron una herida que se extendió hasta la humanidad. Lo que comenzó como un levantamiento contra Jesús en la eternidad tuvo un eco directo en la tierra, en el Edén, en la historia del hombre. El enemigo expulsado del cielo decidió volcar su odio contra la creación más amada por Dios, la humanidad. Porque si no podía arrebatarle el trono a Cristo, intentaría corromper la obra que Cristo había preparado desde antes de la fundación del mundo. Y fue así como el eco de la traición alcanzó a Adán y Eva, y a través de ellos, a todos nosotros. Imagina el Edén. Un paraíso perfecto, un jardín diseñado por las manos del mismo Dios. La creación entera en armonía, el hombre y la mujer caminando en la presencia del Señor sin temor ni vergüenza. No había dolor, no había muerte, no había separación. Todo era bueno, todo era santo, todo era puro. Y en medio de ese escenario, aparece la serpiente, astuta, engañosa, portadora de las mismas mentiras que ya había usado en el cielo. Lucifer, ahora convertido en Satanás, disfrazado de luz y sabiduría, se acerca a Eva con la misma estrategia que usó con los ángeles: sembrar dudas sobre la palabra de Dios y despertar orgullo en el corazón. ¿Con qué Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? Esa pregunta, cargada de insinuación, abrió la puerta a la desconfianza. Igual que en el cielo, el enemigo buscaba cuestionar la autoridad de Jesús.
Aquí vemos el eco de la traición. Lo que no pudo destruir arriba, intentó repetir abajo. Lucifer no soportaba ver a la humanidad disfrutando de lo que él había perdido, no soportaba ver a los hombres creados a imagen de Dios caminando en comunión con su Creador. Y entonces decidió arrastrarlos a la misma rebelión que lo destruyó. Lo que comenzó como orgullo en su corazón, ahora lo proyectaba en los hombres. «Seréis como Dios», dijo la serpiente. Esa fue la misma mentira que él mismo creyó, el mismo veneno que lo llevó a desear el trono de Jesús. La traición de Lucifer se repitió en Adán y Eva cuando decidieron desobedecer, cuando quisieron ser como Dios en sus propios términos. El eco de la traición no fue solo un acto en el Edén, fue el inicio de una cadena de corrupción que afectó a toda la humanidad. Desde ese momento, el pecado entró en el mundo, y con el pecado vino la muerte, la separación, la esclavitud espiritual. Lo que Lucifer había iniciado en el cielo ahora encontraba su reflejo en la tierra. El hombre se convirtió en parte del conflicto. Ya no era una guerra solo de ángeles, era una guerra que atravesaba generaciones. Caín se levantó contra Abel, la violencia llenó la tierra, las naciones comenzaron a corromperse, y detrás de cada acto de traición, de idolatría, de injusticia, estaba la misma voz que resonaba desde la eternidad, la voz del traidor original. Pero este eco no solo se manifestó en el pecado, también se manifestó en la constante oposición al plan de Jesús. Desde el principio, el enemigo buscó impedir que la promesa del Mesías se cumpliera. Intentó corromper la línea de Abraham, persiguió al pueblo de Israel, levantó imperios contra Jerusalén, y en cada intento estaba el mismo propósito: frustrar la obra de Cristo. Lucifer sabía que el Hijo de Dios vendría en carne para derrotarlo, y por eso buscó adelantarse. Desde el Edén, cuando Dios declaró que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, Satanás entendió que su destino estaba marcado. Y por eso cada generación fue escenario de su odio. Lo que en el cielo fue una rebelión abierta, en la tierra se convirtió en una guerra encubierta contra la humanidad. El eco de la traición también se refleja en nuestras propias vidas. Cada vez que somos tentados a desconfiar de Dios, cada vez que el orgullo intenta levantarse en nuestro corazón, estamos escuchando ese eco. Porque Lucifer sigue usando las mismas estrategias: la duda, la soberbia, la mentira. Nos hace creer que podemos vivir sin Cristo, que podemos ser nuestros propios dioses, que podemos decidir nuestro camino sin someternos al plan divino. Y cada vez que caemos en esa trampa, repetimos el error de Adán y Eva, repetimos la traición. No somos simples espectadores de esa historia, somos participantes. La batalla espiritual que comenzó en el cielo ahora se libra en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero este eco también tiene otra cara. Así como la traición de Lucifer afectó a toda la humanidad, la fidelidad de Jesús también alcanzó a toda la humanidad. La entrada del pecado abrió la puerta a la condenación, pero la obediencia de Cristo hasta la muerte abrió la puerta a la redención. Donde el enemigo sembró caos, Jesús sembró esperanza. Donde el traidor destruyó, Jesús restauró. Y esa es la razón por la cual el eco de la traición nunca tendrá la última palabra. Porque por más que Lucifer intente reproducir su rebelión en cada generación, el eco de la cruz es más fuerte, más profundo, más eterno. Mira la historia de Israel. Una y otra vez fueron tentados a la idolatría, a seguir otros dioses, a abandonar al Señor. Cada altar pagano, cada estatua levantada, cada sacrificio hecho a falsos ídolos era un eco de la traición original. Pero en medio de ese caos, Dios levantaba profetas, levantaba líderes, levantaba voces que recordaban la fidelidad del Creador. Aunque el enemigo intentaba apagar la verdad, siempre hubo un remanente que se mantuvo firme. Esto nos muestra que aunque el eco de la traición resuena fuerte, el eco de la fidelidad nunca desaparece. Siempre hay quienes eligen permanecer fieles a Jesús. La historia culmina en el Nuevo Testamento, cuando el mismo Lucifer intenta enfrentarse directamente a Jesús en el desierto. Después de 40 días de ayuno, el tentador se presenta con la misma voz antigua. Si eres hijo de Dios, le dice, intentando sembrar duda en la identidad de Cristo, tal como lo hizo con los ángeles y con Eva. Le ofrece poder, reinos, gloria, todo lo que él mismo había querido en el cielo. Pero Jesús responde con la palabra, con la verdad, con la fidelidad que Lucifer nunca pudo mantener. En ese momento, el eco de la traición encontró la respuesta definitiva, la obediencia perfecta del Hijo de Dios. Lo que Adán no pudo resistir, Jesús lo venció. Lo que Eva no pudo rechazar, Jesús lo rechazó con autoridad. Y así, donde el eco de la traición resonaba en cada generación, la voz de Jesús lo silenció con su victoria. Hoy ese eco sigue presente. Lo escuchamos en la cultura que exalta el ego por encima de la humildad.
Lo vemos en las naciones que adoran al poder y no a Dios. Lo sentimos en la lucha diaria de nuestra carne contra el espíritu. Pero también escuchamos otro eco, más fuerte, más poderoso, más eterno. El eco de la cruz, el eco de la resurrección, el eco de la promesa cumplida. Y aquí está la esperanza. Aunque la traición de Lucifer afectó a la humanidad, el sacrificio de Jesús la redimió. El eco del traidor es fuerte, pero el eco del Salvador es imbatible. El eco de la traición nos recuerda que la batalla es real, pero también nos recuerda que la victoria está asegurada en Cristo. Cada vez que enfrentamos tentación, cada vez que luchamos contra pensamientos de orgullo o de duda, estamos enfrentando esa misma rebelión. Pero no estamos solos. El mismo que venció en el cielo, el mismo que venció en el desierto, el mismo que venció en la cruz está con nosotros. Y si Él está con nosotros, el eco de la traición nunca podrá destruirnos. Podrá atormentarnos, podrá perseguirnos, podrá intentar engañarnos, pero jamás podrá arrebatarnos la victoria que ya fue conquistada. Así, comprendemos que la historia de Lucifer no es solo un relato del pasado, es un espejo del presente. Su traición contra Jesús en el cielo se repite cada vez que un corazón se levanta en orgullo contra Dios. Pero al mismo tiempo, la fidelidad de Cristo en la tierra nos recuerda que siempre hay un camino de redención. El eco de la traición sigue resonando, pero el eco de la cruz resuena más fuerte. Y ese eco eterno es el que guía nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro destino. El triunfo de Jesús sobre la traición de Lucifer no fue un acontecimiento improvisado ni una reacción repentina ante la rebelión. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre ya había preparado el plan perfecto por medio de su Hijo. La cruz no fue un accidente, fue la respuesta eterna al veneno del orgullo. Donde Lucifer levantó la bandera de la soberbia, Jesús levantó el estandarte de la humildad. Donde el traidor buscó usurpar el trono, el Salvador se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. El contraste es absoluto, la traición nace del ego, la redención nace del sacrificio. El momento más oscuro de la historia humana, la crucifixión de Cristo, fue en realidad la victoria más gloriosa del cielo. Lucifer creyó que al llevar al Hijo de Dios a la cruz estaba consumando su venganza. Desde el principio había intentado impedir su misión, y cuando no pudo detenerlo, buscó destruirlo. Usó la envidia de los fariseos, la ambición de Judas, el miedo de Pilato y la violencia de los soldados romanos para ejecutar su plan. Aparentemente lo logró. El que decía ser el Mesías colgaba ensangrentado en un madero, abandonado por sus discípulos, ridiculizado por la multitud. Parecía el triunfo del traidor. Pero lo que Lucifer no comprendió fue que la cruz era el centro del plan eterno, que lo que él pensaba que era victoria era en realidad su derrota definitiva. En la cruz, Jesús cargó con el pecado de toda la humanidad. Cada acto de traición, desde la rebelión de Lucifer hasta las desobediencias de cada corazón humano, fueron puestos sobre él. El Cordero Inocente llevó sobre sus hombros la consecuencia de la primera traición y de todas las que siguieron. Esa es la ironía divina. El enemigo pensó que estaba derrotando al Hijo, cuando en realidad el Hijo estaba derrotando al enemigo. Con cada clavo, con cada espina, con cada gota de sangre derramada, el acta de los decretos que nos era contraria era anulada. El eco de la traición quedaba silenciado por el grito, «Consumado es». Pero la historia no terminó en la cruz. Al tercer día, la resurrección selló la victoria. Lucifer no pudo retener al Hijo de Dios en la tumba. El poder de la muerte fue quebrado, y con él, el poder de la traición quedó vencido. El que había intentado robar la gloria del Verbo se encontró humillado ante la gloria de la resurrección. La luz que Lucifer había perdido resplandecía ahora con más fuerza en el rostro del Cristo resucitado. Fue en ese momento cuando el universo entero pudo ver que el orgullo nunca vence a la humildad, que la mentira nunca vence a la verdad, que la traición nunca vence al amor. El triunfo de Jesús es absoluto. No solo venció en el cielo cuando Miguel lo defendió, no solo venció en el desierto cuando rechazó las tentaciones, no solo venció en el Edén prometiendo la redención, sino que venció en la cruz y en la tumba, demostrando que su autoridad es eterna. Por eso la Biblia dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Lucifer buscó esa adoración para sí mismo, pero nunca la obtuvo. Hoy esa adoración pertenece únicamente a Cristo, y por la eternidad seguirá siendo así. Este triunfo también tiene un impacto directo en nosotros. Porque lo que Jesús conquistó en la cruz no fue solo una victoria cósmica contra Lucifer, fue una victoria personal para cada uno de nosotros. La traición que nos condenaba fue borrada. El pecado que nos esclavizaba fue roto. La muerte que nos esperaba fue vencida.
En Cristo tenemos acceso a una libertad que ningún ángel caído puede arrebatar. Por eso el apóstol Pablo declaró que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El triunfo de Jesús no es una teoría lejana, es una realidad que transforma la vida de cada creyente. Lucifer pensó que había ganado cuando Judas entregó a Jesús por 30 piezas de plata, pero en realidad esa traición se convirtió en la semilla de la redención. Pensó que había vencido cuando los clavos atravesaron las manos del Hijo, pero en realidad esos clavos estaban abriendo las puertas de la salvación. Pensó que había triunfado cuando el sepulcro fue sellado, pero en realidad ese sepulcro vacío se convertiría en la proclamación eterna de su derrota. Cada paso que dio el traidor para destruir a Cristo fue usado por Dios para exaltar aún más a su Hijo. Y esa es la gloria de nuestro Dios: convertir la traición en victoria, la maldad en bien, la oscuridad en luz. El triunfo de Jesús también se manifiesta en el futuro. El Apocalipsis nos muestra que llegará el día en que Lucifer será lanzado al lago de fuego, donde ya no podrá engañar más a las naciones ni tentar a los hijos de Dios. Ese será el cumplimiento final de la sentencia pronunciada en el Edén: la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Lo que comenzó con un susurro de rebelión terminará con un grito de victoria eterna. Y ese día, todo el universo reconocerá que la traición nunca podrá apagar la fidelidad del Hijo de Dios. Pero hasta que ese día llegue, vivimos en medio de la batalla. El enemigo sigue intentando reproducir su traición en nuestras vidas, pero nosotros tenemos la armadura de Dios, tenemos la autoridad del nombre de Jesús, tenemos la certeza de que ya fue derrotado. Por eso no peleamos por la victoria, peleamos desde la victoria. El triunfo ya fue asegurado en la cruz, y ahora solo esperamos la manifestación final de esa victoria. Mientras tanto, cada vez que resistimos la tentación, cada vez que elegimos la humildad sobre el orgullo, cada vez que adoramos a Jesús en lugar de exaltarnos a nosotros mismos, estamos participando de ese triunfo. El triunfo de Jesús es también un ejemplo. Nos muestra que la verdadera grandeza no se alcanza por la fuerza ni por la ambición, sino por la entrega y la obediencia. Lucifer quiso subir, Jesús decidió descender. Lucifer quiso usurpar, Jesús se despojó. Lucifer quiso ser servido, Jesús sirvió hasta la muerte. Y esa es la lección más poderosa para nosotros. El camino de la exaltación es el camino de la humildad. El mismo Dios que exaltó a Cristo exaltará también a los que siguen su ejemplo. Esa es la victoria que se nos promete, no solo sobre el enemigo, sino sobre nuestra propia carne y nuestro propio orgullo. Así, el triunfo de Jesús sobre la traición de Lucifer no es solo un evento histórico, es una verdad viva que sostiene nuestra fe. Nos recuerda que no importa cuán fuerte parezca el enemigo, siempre será derrotado delante de la cruz. Nos recuerda que no importa cuán oscura sea la noche, siempre amanecerá con la luz de la resurrección. Nos recuerda que no importa cuán grande sea la traición, siempre habrá redención para los que creen en el Hijo de Dios. Y sobre todo, nos recuerda que el trono pertenece a Cristo, y nadie jamás podrá arrebatárselo. Por eso hoy podemos vivir sin temor. La traición de Lucifer fue grande, pero la victoria de Jesús es mayor. El eco del traidor todavía resuena, pero la voz del Salvador lo ha silenciado para siempre. Y mientras esperamos el día en que esa victoria se manifieste plenamente, podemos caminar confiados, sabiendo que ya somos parte del triunfo eterno de nuestro Rey. La historia de la traición de Lucifer y el triunfo de Jesús no es un relato distante, es una verdad que toca cada fibra de nuestra existencia. Porque la rebelión del portador de luz no quedó en las páginas antiguas, sigue resonando en la lucha de cada corazón que enfrenta la tentación de la soberbia, la duda y la desobediencia. Pero también sigue brillando la victoria de Cristo, la cruz levantada como señal eterna de que el amor vence al odio, la humildad vence al orgullo y la fidelidad vence a la traición. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la fe que nos sostiene. Hoy es necesario que mires tu vida a la luz de esta historia. Pregúntate, ¿cuántas veces el orgullo ha intentado levantarse en tu corazón? ¿Cuántas veces la voz de la serpiente ha susurrado que puedes ser tu propio Dios, que no necesitas depender del Creador? Esa es la estrategia del enemigo, el eco de su traición, repitiéndose generación tras generación. Pero ahora tienes la oportunidad de responder de manera diferente. Tienes el poder de Cristo dentro de ti, el mismo que derrotó al traidor en la cruz. No estás condenado a caer en las mismas trampas. No estás destinado a vivir en derrota. El triunfo de Jesús es también tu triunfo. El mensaje profético de esta historia es claro. La traición de Lucifer es un recordatorio de lo que ocurre cuando el orgullo gobierna, pero la victoria de Jesús es la promesa de lo que sucede cuando la humildad reina. Un día, cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese día no habrá más engaños,
No habrá más susurros de rebelión, no habrá más lágrimas de traición. Todo será restaurado bajo el señorío del Cordero. Y mientras esperamos ese día, se nos invita a vivir en fidelidad, a levantar nuestra voz en adoración y a rechazar las mentiras que intentan apartarnos de la verdad. Tú eres parte de esta historia. No eres un espectador pasivo. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que permites, cada palabra que pronuncias refleja de qué lado estás. ¿Serás como aquellos ángeles que eligieron seguir al traidor, o serás como Miguel y los fieles que proclamaron quién como Dios? La batalla se libra en tu mente y en tu espíritu, pero la victoria ya está asegurada. Jesús no solo venció por sí mismo, venció por ti. Te dio acceso a la gracia, al perdón y a la fuerza para resistir. Por eso puedes caminar en libertad, por eso puedes enfrentar al enemigo sin temor, por eso puedes declarar con seguridad que el eco de la traición no dominará tu vida. Este es un llamado a despertar. No te conformes con una fe superficial. No ignores la realidad de la guerra espiritual. La misma traición que comenzó en el cielo sigue intentando repetirse en la tierra, pero tú tienes la autoridad de Cristo. Levántate, pelea la buena batalla, mantente firme en la verdad. No dejes que el orgullo, la envidia o la desobediencia encuentren lugar en tu corazón. Recuerda siempre que lo que destruyó a Lucifer fue el deseo de ocupar un lugar que no le correspondía. No caigas en la misma trampa. Reconoce a Jesús como el único digno de recibir gloria, honra y poder. Y al terminar este mensaje, quiero dejarte con una última palabra profética. El enemigo puede rugir, pero ya está derrotado. Puede intentar engañarte, pero la verdad ya fue revelada. Puede intentar destruirte, pero el poder de la cruz ya te ha rescatado. No temas, no retrocedas, no dudes. El que está contigo es más grande que el que está en contra de ti. Vive confiado en la victoria de tu Rey. Y que cada día, con cada decisión, con cada oración, con cada acto de fidelidad, declares al mundo y a los cielos que Jesús reina por los siglos de los siglos. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.